30. Es Radio Albacete, 102.7 FM. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y la verdad que es un problema que casi se está convirtiendo en pandemia. En muchas ocasiones hemos escuchado cómo todo esto se repetía una y otra vez, sobre todo por parte de los sanitarios, ¿no? De los especialistas que van poco a poco desvelando que cada vez hay más personas que sufren diabetes. La diabetes, como saben, es una enfermedad crónica que tiene una serie de alteraciones metabólicas. En definitiva, es que el nivel de glucosa en sangre, también llamado el azúcar en sangre, es demasiado alto. Tener el azúcar demasiado alta normalmente afecta a nuestra salud y esto nos puede derivar en diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. Muchas mujeres cuando estamos embarazadas sufren diabetes y esto es un problema que hay que atajar de una. Un tipo de diabetes desde el nacimiento, otra es adquirida con los años y otra pues que se adquiere por esa etapa gestacional. Esta mañana hemos querido ponernos en contacto con un papá de un niño con diabetes, José Valenciano. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, María, encantado de saludarte. Día Mundial de la Diabetes. ¿Cuándo descubrís en vuestra familia que vuestro hijo sufre diabetes? Bueno, pues nosotros, mi hija ahora tiene 12 años y fue cuando ella tenía 12 años. Son unos momentos muy duros que cuesta incluso ahora, después de 4 años, recordar, en los que, así porque sí, de un día para otro, pues te ves en un hospital y te ves en una situación donde te dan unas noticias que no son nada halagüeñas y que tienes que empezar a afrontar desde ese momento. ¿De qué tipo de diabetes estamos hablando? Pues hablamos de diabetes tipo 1. La diabetes, por norma general, en prácticamente todos los casos de la diabetes en niños, en edad pediátrica, va a ser diabetes tipo 1. Y es una diabetes autoinmune. Quiero dejar que quede constancia de un dato claro, porque a veces se dicen o se lanzan mensajes erróneos que sin querer hacer daño, hacen daño a las familias. La diabetes tipo 1 no se puede predecir ni se puede prevenir de ninguna manera. Entonces, eso de es que comía muchos dulces, se dice así sin querer hacer daño y es algo que duele mucho a la familia. Entiendo. Que recibe ese mensaje. Es que además no somos conscientes de que es algo que le surge al cuerpo, que es como aparece como si fuese una enfermedad autoinmune, ¿no, José? Exacto, es una enfermedad autoinmune. En un momento de la vida el páncreas deja de producir la hormona que necesita para gestionar la glucemia en sangre, el azúcar en sangre, y a partir de ese momento pues empiezan a necesitar inyecciones para cada vez que comen, inyecciones de insulina. Eso en cuanto a la diabetes tipo 1. Sintomatología por la que decidís pues llevarla al médico, que le hiciesen una revisión, o lo descubrís de una forma fortuita. ¿Cómo aparece esta sintomatología? Nosotros lo descubrimos porque mi hija con 8 años orinaba mucho. Durante el día nosotros no le achacábamos mucho, 2 o 3 días antes, y se orinó en la cama cuando ella nunca, desde que se le quitó el pañal, se había hecho pipí en la cama. Y mi mujer, instinto de madre, decide que a mi hija le pasa algo y que tiene que ir al hospital. Yo en esos momentos decía, cuando llegues a urgencias y digas, se ha hecho pipí en la cama, te van a echar de allí. No, hay que ir. Hay que ir. Esto en cuanto a la diabetes tipo 1. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Bueno, la diabetes tipo 2 es, por hablar así en rasgos generales, es la diabetes que tienen las personas mayores. No siempre son personas mayores, ¿no? Pero es más característica de personas mayores. Y ahí hay otros factores que sí que se pueden prevenir. Hay una parte de factor genético, pero hay otros factores como son los hábitos de vida. Si durante nuestra vida no hemos hecho deporte, hemos tenido una vida sedentaria, o hemos llevado una mala alimentación, o hemos hecho excesos en ciertas cosas, pues al final puede derivar en una diabetes tipo 2. Incluso algunas medicaciones que se toman para otras patologías pueden hacer que se derive a una diabetes tipo 2. Y esto sí que se puede prevenir. Es una de las grandes diferencias entre una diabetes y la otra diabetes.
¿Cómo se controla la diabetes una vez que aparece, tanto la tipo 1 como la tipo 2? ¿La forma de controlarla es diferente? Sí, la diabetes tipo 2 tiene otros mecanismos porque a veces simplemente con medicación oral, con pastillas y haciendo ejercicio se puede controlar y una alimentación saludable. Ujú. La diabetes tipo 1 no hay otra que inyectar insulina, con los diferentes métodos que hay, inyecciones en cada comida o una bomba de insulina, pero hay que inyectar esa insulina porque el cuerpo no la tiene. A partir de ese momento que nuestra hija empieza con la diabetes, nosotros nos convertimos en un órgano vital para ella como es el páncreas. Somos nosotros los que gestionamos esa insulina que su cuerpo debería producir de manera natural. ¿Qué sintomatología para aquellos papás o abuelos que nos estén escuchando nos pueden hacer saltar alarmas? No alarmas, no quiero alarmar a nadie porque tampoco se vive perfectamente con diabetes, pero ¿qué nos puede hacer sospechar, vamos a decir, José, que nuestro hijo, hija, nieto, nieta puede tener diabetes o una persona adulta? Sí, mira María, pues antes de decirte eso te voy a decir una cosita. Gracias a esta pregunta que haces y que en otras ocasiones yo te he escuchado explicar, gracias a eso cada vez las personas que empiezan con diabetes tipo 1, los niños que entran al hospital de Albacete, entran con una glucemia más normal porque las alarmas saltan antes. Y eso es por la información que gracias a vosotros llega a mucha gente y conocen estos síntomas. Esos síntomas son... primero, se necesita beber mucho porque nuestro cuerpo necesita eliminar toda esas sustancias tóxicas que nuestro cuerpo tiene, ¿no? Entonces, se necesita beber mucha agua. Se orina demasiado. Se tiene cansancio porque nuestro cuerpo tampoco gestiona bien la energía. Al no llegar esa glucemia donde tiene que llegar a las células, pues estamos cansados. A veces muchos dolores de cabeza. Esos son los síntomas principales. Sobre todo el beber mucho y orinar mucho. Fíjate. Bueno, pues estaremos muy atentos. Se vive con diabetes, podemos prevenir la tipo 2, la tipo 1 es que es una enfermedad autoinmune y aparece cuando aparece sin ninguna causa previa. Por lo tanto, José Valenciano, gracias por contarnos un poco el testimonio de una familia con, en este caso vuestra hija con diabetes, que seguro que está perfecta, ¿a que sí? Perfecta, estupenda, maravillosa, una campeona del mundo del patinaje, séptima en el último internacional en el que compitió. Los niños con diabetes pueden hacer todo lo que se propongan, pues solamente claro que sí. Hay que saber gestionarlo. Exactamente. Gracias por contarnos tu testimonio. Un abrazo, buen día. Igualmente, María. Bueno, y cambiamos totalmente de asunto. Enseguida se lo contamos. Vamos a hablar de eliminación de la violencia contra las mujeres, pero será en un minutito, no se muevan.